Damos inicio a esta sesión final de este taller. Hemos hecho algunos ajustes y a continuación continuará la presentación realizada ayer don David Hunter. A continuación se realizará una ronda de discusión. Terminará la segunda parte de su presentación el señor Hunter, habrá otra ronda de discusión y posterior a ello presentará don Daniel Pérez del INE. Así que cedo la palabra a don David Hunter. Hablar en más detalle sobre las definiciones de las categorías para lo que es situación en la ocupación, y me voy a centrar únicamente en lo que es la situación en la ocupación y voy a empezar a discutir algunas de las propuestas que tenemos para la medición operativa de estos grupos. El día de ayer hablamos principalmente sobre los conceptos que queremos medir y el marco conceptual general. Entonces, esta es la base teórica de lo que justamente queremos lograr. El día de hoy es importante, creo yo, hablar A, los detalles, y B, cómo es que vamos a hacer lo de las mediciones. Tengo dos partes en mi presentación. La primera aborda las categorías en la clasificación de la situación en la ocupación y la segunda tiene que ver con las variables esenciales adicionales que tenemos que incluir en las nuevas normas. Bien, trabajadores independientes. Estos son trabajadores que poseen y controlan las actividades de las unidades económicas en las que trabajan, ya sea de manera totalmente independiente o en sociedad con otros. Un aspecto clave de ellos es que son los que toman las decisiones más importantes sobre las actividades de la unidad económica en donde trabajan. Y toman las decisiones más importantes sobre la organización de su propio trabajo también. No son supervisados por otros trabajadores y no dependen de una sola unidad económica o de otra persona para acceder al mercado, a las materias primas o a los bienes de capital. Puede que trabajen por cuenta propia o en sociedad o asociación con otros trabajadores independientes y pueden o no proporcionar trabajo a otros, a terceros. En el siguiente nivel de la clasificación dividimos a los trabajadores independientes en dos. Estos son empleadores y trabajadores por cuenta propia. Esto no es algo particularmente nuevo para ustedes. Esto es muy similar a las categorías en la CICE 93. Bien. Esta es toda la clasificación de la situación en la ocupación, en la jerarquía de acuerdo con el tipo de autoridad y dependencia. Vemos a los trabajadores independientes en el lado izquierdo. Ahora, los empleadores son los operadores por cuenta propia de las empresas. Se dividen en dos grupos de acuerdo a si la empresa de la que son dueños y operan es una empresa constituida, una empresa con responsabilidad limitada, etc. O si es simplemente una empresa de hogares orientadas al mercado, es una empresa que no está legalmente separada de la empresa del propietario. Bien. Aquí podemos ver las definiciones de las dos categorías de empleadores. Los gerentes propietarios de empresas constituidas con empleados o asalariados son aquellos trabajadores que tienen un empleo, un puesto de trabajo en una empresa constituida. Hemos evitado utilizar el término constituido y no constituido en estas definiciones. En los nombres de los grupos, principalmente, porque había mucha confusión por el lado de algunos usuarios no especialistas. Entonces, cuando yo presentaba estas propuestas, por ejemplo, al grupo de trabajo global,
sobre estadísticas en el uso del tiempo estaban muy confundidos con los términos de incorporated y no incorporated, constituido y no constituido. Así que queremos utilizar términos que sean consistentes con aquellos utilizados en las cuentas nacionales, que son corporaciones en este caso, empresas constituidas y lo que son empresas de hogares orientadas al mercado. Entonces, los gerentes propietarios de empresas constituidas en sociedad son trabajadores que tienen un empleo en una empresa constituida. Ellos tienen control de la propiedad, tienen la autoridad para actuar en nombre de la empresa o cooperativa y emplean a una o más personas durante el periodo de referencia como asalariado o empleado. Y existe un concepto nuevo que hemos introducido aquí en la CISE 93. Los empleadores eran definidos como los que tenían empleados o asalariados de manera continua. Lo que nosotros estamos proponiendo es cambiar ese concepto y considerar durante el periodo de referencia. La razón detrás de esto es que continuo no se define de manera clara y es difícil de medir. Si alguien trabaja por un día a la semana, 4 horas por día, por ejemplo, solamente 4 horas por semana, digamos, de una manera regular y recurrente, ¿es eso continuo o no? Eso no estaba claro. En segundo lugar, a nosotros nos parece que resultaba más útil hablar sobre lo que ocurrió en el periodo de referencia. Primero que nada, todas las otras preguntas que se hicieron se relacionaban con lo que pasó la semana pasada. Y en segundo lugar, en realidad puede ser más reactivo a los cambios que se están llevando a cabo y la situación en la economía de la semana pasada. ¿Tienen entonces asalariados durante ese periodo de referencia? Como en la CISE 93. Los socios y los trabajadores auxiliares familiares no se cuentan como empleados. No puede ser considerado así si es miembro de su propia familia. De manera similar, empleadores en empresas de hogares orientadas al mercado son trabajadores que, por cuenta propia, con una o más socios, operan una empresa no constituida en sociedad con ánimo de lucro y emplearon a una o más personas. Cuando nosotros vemos lo que son trabajadores por cuenta propia de empresas, nuevamente estos se dividen de acuerdo a si la empresa es una corporación o no una corporación, si es una empresa constituida o no constituida, pero no emplearon a ninguna persona, además de ellos mismos, sus socios y trabajadores familiares auxiliares, para trabajar durante el periodo de referencia como asalariado en esa empresa. Entonces, todo lo demás sobre la definición de estas categorías de trabajadores de empresas constituidas sin empleados y trabajadores por cuentas propias en empresas de hogares orientadas al mercado son las mismas que para los empleadores, excepto que no tenían empleados durante el periodo de referencia. Bien, esto nos lleva al grupo más difícil de todos: contratistas dependientes. Básicamente estamos hablando de dos grupos de contratistas dependientes o trabajadores independientes o autónomos dependientes, como aparece en la diapositiva. El primer grupo son trabajadores que proporcionan su mano de obra, su trabajo a otros, pero no contribuyen con recursos específicos al trabajo, pero tienen acuerdos contractuales que son similares al trabajo independiente. No son considerados como unidad económica, trabajan como sus empleados. No reciben un sueldo o salario. El empleador o la unidad que brinda el empleo no asume responsabilidad por el reclamo de contribuciones o compensaciones sociales, pero afectan todo lo demás respecto a su ocupación. Eso es muy similar a lo de los empleados. Este grupo
con frecuencia se le conoce como trabajadores independientes oculto, y en muchos países hay inquietud de que las empresas cada vez más están utilizando este tipo de acuerdo para poder evitar su responsabilidad como empleadores. En algunos casos, estos temas son llevados a una corte o tribunal industrial y la ley establece si esta es una relación laboral o no. No nos interesan los aspectos legales, solamente queremos describir aquí los hechos. Y el segundo grupo son trabajadores que sí son dueños o operan su propio negocio. Ellos contribuyen con recursos o activos a la actividad productiva, pero no tienen un control total ni la autoridad sobre su trabajo. De manera ideal, necesitamos estadísticas sobre ambos grupos para informar a los decisores de políticas sobre uso abusivo excesivo de contratistas, la transferencia de riesgo económico de los empleadores a los trabajadores dependientes, el crecimiento de las formas de empleo no estándar, pero también sobre un cambio fundamental que se está llevando a cabo en los acuerdos laborales que están relacionados con los cambios tecnológicos en parte, pero en parte también están relacionados con el deseo de que los gobiernos y las empresas encuentren nuevas maneras y maneras más flexibles de generar ocupación o empleo. Idealmente, nosotros quisiéramos brindar estadísticas sobre cada grupo por separado, pero en la práctica es muy difícil lograr eso. Ahora bien, antes de continuar, quizás sería útil hablar un poco sobre, o dar algunos ejemplos de qué tipo de trabajador podría ser clasificado en este grupo. Entonces, el día de ayer estábamos hablando, por ejemplo, de un conductor de taxi, ¿no? Un taxista, y los taxistas de Uber. ¿Sí? El modelo tradicional para los conductores de taxi es que uno es dueño del taxi, puede que pertenezca a una empresa o cooperativa de taxis. El taxi puede tener un medidor, en cuyo caso el precio está determinado por el gobierno. O negocian el precio con su cliente cuando se suben al taxi. Te dicen a dónde quieren ir y usted acuerda un precio con él. Decide cuándo empieza a trabajar, decide cuándo no quiere trabajar, o usted quizás no es dueño del taxi, pero paga una tarifa para utilizar el taxi que es de propiedad de alguien más. Pero todo lo demás relacionado con la manera de trabajar es similar. Por lo tanto, el dueño del vehículo puede que decida cuando usted empieza y deja de trabajar o de usar el taxi. Usted está comprometido a pagar una cierta cantidad de dinero por el uso del taxi, del vehículo. Así que de esa manera uno asume un cierto riesgo económico, pero todo lo demás es igual. Usted negocia el precio. Cuando empezamos a revisar nuevas formas mediadas a través de la Internet, típicamente es Uber o Lyft los que brindan a los clientes. Ellos determinan el precio. Ellos reciben el pago del cliente y pagan una cierta cantidad al conductor, pero el conductor es dueño del vehículo, el conductor acepta o asume el riesgo económico, el conductor determina cuándo inicia y concluye su trabajo. Ese es un ejemplo. Hay ejemplos similares con transporte de carga, por ejemplo, los conductores de camiones que son dueños de sus vehículos, pero son totalmente dependientes de una empresa, de una compañía. Western Union o algún otro contratista grande de transporte para el cual trabajen. Podemos ver otros ejemplos más tradicionales. Por ejemplo, yo soy peluquero. No soy dueño de mi propia peluquería, sino que yo pago una tarifa al dueño del salón de la peluquería por el uso de una silla o el uso de un lugar en esa peluquería. El dueño de la peluquería o del salón de belleza decide cuándo se va a abrir la peluquería, cuándo yo puedo estar ahí. Yo de repente traigo mis propios activos, mis habilidades, las tijeras para cortar el pelo, pero básicamente no estoy contribuyendo mucho además de mis habilidades y quizás algunas herramientas manuales. Normalmente el precio
y el acceso a los clientes está determinado por el dueño de la peluquería. Aunque una buena peluquera puede que venga a la peluquería con sus propios clientes y puede que tenga la capacidad de negociar un precio especial con ciertos clientes. ¿Cómo queremos tratarlos? ¿Son trabajadores por cuenta propia? ¿Son contratistas? Es una buena pregunta. Voy a darles un ejemplo más. Y esto es sin hablar lo de las relaciones laborales ocultas o disfrazadas. Una mujer que trabaja en casa. Ella tiene un contrato con una empresa de fabricación de ropa o más probablemente con un tercero, con un intermediario para, no sé, ensamblar camisas o armar camisas. Entonces se brindan todos los pedazos de tela, ella tiene que unirlos, tiene que coser los botones para armar las camisas. Ella es dueña de una máquina de coser. Puede que ella emplee a miembros de su familia para que la ayuden con el trabajo de coser las camisas y armarlas. Las materias primas son provistas, el material, los insumos son provistos por el fabricante o por el intermediario. Y el trabajador es trabajado al trabajador se le paga por pieza, a destajo. Mientras más paga, mientras más trabaja, más dinero puede ganar, excepto que hay un límite con respecto al número de camisas que el proveedor pueda desear. Y ese es un caso tradicional de la dependencia del trabajador independiente. Entonces, en ese caso, es extremadamente improbable que ella tenga la capacidad de negociar el precio, por ejemplo, que va a ser provisto por los bienes. ¿Cómo queremos tratar estos diferentes grupos, entonces? ¿Cómo es que podemos medirlos desde el punto de vista operativo? Primero que nada, veamos la definición del grupo. Tengo problema con este dispositivo. A ver, necesito pasar a la siguiente diapositiva. ¿Quién me ayuda? Bien, esta es la definición de contratistas dependientes. Sigue siendo una definición en borrador, tiene que ser reorganizada y tiene que ser pulida, que nosotros acordamos en la reunión del grupo de trabajo hace 2 semanas. Primero que nada, decimos que un contratista dependiente es una persona ocupada que no tiene empleados y cuyo acceso al mercado depende de los recursos proporcionados por una entidad que se beneficia directamente del trabajo realizado por el contratista. Entonces, la noción aquí es el acceso al mercado que está controlado por alguien más y esa otra persona o agencia se beneficia de alguna manera del trabajo del contratista. Son trabajadores que trabajan a cambio de una ganancia, un beneficio, pero dependen de otra unidad económica para acceder a las materias primas, a los bienes de capital o a los clientes. Su trabajo puede ser organizado, supervisado por otra unidad económica, como un cliente, o por una unidad económica que actúa de intermediario en el acceso a los clientes. Entonces, las características principales aquí es que hay un acuerdo para el suministro de bienes o servicios a una entidad independiente o en su nombre. En otras palabras, existe un contrato comercial de algún tipo. Podría ser un acuerdo verbal o podría ser un contrato por escrito. No tienen un contrato de trabajo con esa entidad. Por lo tanto, no hay ningún acuerdo sobre pago, remuneración por el tiempo trabajado. No
emplean a una o más personas para trabajar para ellos como asalariados. Entonces, el momento en que la actividad se vuelve tan grande que pueden darse el lujo de pagar a otro trabajador asalariado para que trabajen para ellos, es ahí cuando nosotros tenemos que establecer la frontera del límite y decir, ok, este es un negocio, esta es una unidad económica por su propio derecho. La unidad económica por sí misma puede que sea dependiente de otra unidad económica, pero si tienen empleados o asalariados, tienen que establecer algún tipo de frontera o límite. De manera similar, la empresa en la cual trabaja no es una empresa constituida. Entonces, si han tomado el paso de constituir la empresa, el trabajador ya está en cierta forma o ya es en cierta forma independiente de la empresa, que aún así puede ser dependiente de otra unidad económica. Y nosotros eso lo hacemos por varias razones. Primero que nada, parece obvio o lógico. Y número dos, porque necesitamos identificarlos como gerentes propietarios de empresas constituidas en sociedad en ese caso. Sin embargo, a pesar de todas esas cosas, sus acuerdos o condiciones de trabajo reales pueden ser muy similares a las de los asalariados. Ahora, veamos la parte más difícil, cómo podemos medir a este grupo. Primero que nada, si es que uno hace una pregunta típica de situación en la ocupación, una pregunta de autoidentificación que solemos hacer, ¿usted trabaja en su propio negocio o para alguien más? ¿O es empleado o es trabajador independiente? Puede que respondan de una manera o de la otra. Puede que digan, yo trabajo para alguien más. O puede que digan, no, yo soy trabajador independiente, yo tengo mi propio negocio. Para aquellos que dicen que son independientes, pero de hecho han sido empleados para recibir un beneficio y no son reconocidos por la entidad para la que trabajan como asalariados o empleados. En estos casos, el modo de pago no es un sueldo o salario. Entonces, la información sobre el modo de pago es importante. El empleador en estos casos no es responsable de hacer contribuciones a la seguridad social o de registrarlo ante la autoridad tributaria. En muchos países, sin embargo, el empleo o la ocupación informal es la norma y los pagos sociales generalmente no son hechos por el empleador en ninguno de los casos. En esos casos, el modo de pago no es un sueldo o salario. El empleador no es responsable de retener el impuesto a la renta o hacer contribuciones al seguro social por el trabajador. Tenemos que encontrar alguna manera operativa de diferenciar a los empleados informales de los contratistas dependientes. Y lo que estamos proponiendo aquí es que en esos contextos donde la responsabilidad de los pagos a la seguridad social no se hace normalmente, entonces tenemos que enfocarnos en el lugar de trabajo. Entonces, si el lugar de trabajo no es el negocio, las instalaciones o residencia del cliente, vamos a decir que este es un contratista dependiente. Si el lugar sí es las instalaciones o la residencia o la empresa del cliente, ahí tenemos que decir que es un empleado informal. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es identificar las características que son características mensurables o medibles que nos van a permitir obtener algún tipo de método para medir estadísticamente este grupo tan difícil. ¿Cómo es que esto se ve? Primero que nada, digamos que nos dicen que trabajan para alguien más. Decimos, ok, usted paga un sueldo o salario. Sí, me pagan un sueldo o salario. Sí, me pagan por el tiempo trabajado. Eso es todo. Ha respondido eso. Sabemos entonces que es un empleado o asalariado. Pero si son pagados por pieza, comisión, con productos o vales u otro tipo de pago, entonces no está muy claro. En los países donde el pago de las contribuciones al seguro social es la norma, nosotros proponemos decir, ok,
su empleador es responsable de deducir impuestos de su salario o sueldo, y si el empleador sí es responsable, entonces diríamos que son un empleado, son considerados un empleado, pero si el empleador no es responsable, diríamos que son contratistas dependientes. En países donde el pago de las contribuciones al Seguro Social por el empleador no es la práctica común y corriente, el enfoque que nosotros adoptaríamos sería decir: perdón. Hay un error en el texto, pido disculpas. Nosotros diríamos, utilizaríamos el lugar de trabajo. Entonces, le preguntamos, ¿su empleador realmente paga contribuciones al Seguro Social? ¿Paga impuesto a la renta? ¿Paga contribuciones a Seguridad Social por usted? Si dice que no, entonces tenemos que hacer la pregunta sobre el lugar de trabajo. En el segundo caso, reportan que son trabajadores independientes o trabajan en su propio negocio constituido. En este caso, es necesario hacer preguntas para medir el control o acceso al mercado. Y esto es algo en lo que muchos de nosotros no tenemos experiencia. Parece difícil en realidad. Entonces, si el cliente o un intermediario determina el precio de los bienes producidos, o si el cliente brinda materias primas, si el cliente es el que brinda los insumos y luego el cliente es dueño de los productos resultantes o solamente pueden vender los productos resultantes al cliente, entonces eso lo hace usted contratista dependiente. Nos tenemos que hacer preguntas sobre, ya sea si el cliente o el intermediario determina el precio de los bienes y servicios producidos o si el cliente provee las materias primas. Nosotros esperamos que podamos utilizar solo uno de estos, pero tiene que haber un mayor avance y mayores pruebas de estos dos métodos como de alta probabilidad. Nosotros creemos que determinar el precio probablemente va a ser la mejor solución aquí. Si es que no pueden negociar el precio de los bienes que está produciendo o los servicios que está proporcionando, eso indica que hay un desbalance en la autoridad y el poder del trabajador en comparación con el cliente o el intermediario. Entonces, en esta área es en la que estamos enfocando nuestras pruebas. Sabemos que en Europa y en algunos otros países también le han dado énfasis a medir la autoridad operativa sobre el trabajo realizado. Esto también ha resultado ser muy difícil. La razón detrás de esto es que los trabajadores independientes genuinos, cuando se les hace la pregunta de si su trabajo es supervisado por alguien más, ellos simplemente no entienden la pregunta. Esto fue sometido a prueba en Europa. Entonces, lo que está ocurriendo en Europa en estos momentos es que están diciendo: si 75% de las ganancias del trabajador provienen de un solo cliente y ese cliente decide cuándo el trabajador o cuáles van a ser las horas de trabajo, cuándo empieza y termina de trabajar el empleado, ahí son considerados como contratista dependiente. El problema es que termina produciendo grupos que no queremos incluir, como por ejemplo el consultor en tecnología de la información. Su cliente puede que tenga que decidir cuándo empiezan a trabajar y cuándo terminan de trabajar, pero puede que ellos tengan el poder, la autoridad para negociar el precio, etcétera, etcétera, pero puede que tengan el mismo cliente por un periodo extenso de tiempo. En segundo lugar, pasa por alto algunos grupos importantes. No va a considerar a todos los conductores, por ejemplo, cuando empiezan y cuando dejan de trabajar, pero no tienen ningún tipo de control sobre los precios.
Ese es el módulo de clasificación. Así podría verse. Esto es lo que estamos proponiendo para la prueba. En primer lugar, si el trabajador tenía empleados. Tuvo al menos un empleado durante la semana X, y si la respuesta es afirmativa, entonces es empleador, no es contratista dependiente. Si es que la respuesta es no, el establecimiento es o no es una empresa constituida. Entonces, este asunto de la empresa constituida solamente se pregunta a aquellos que ya se han identificado como independientes. Si el encuestado es la persona, no. Si es un representante, entonces podría ser un poco más difícil, pero probablemente si la empresa es de responsabilidad limitada o una sociedad X, lo importante aquí es que se necesitan usar los términos que son los pertinentes para el país en cuestión y que se usan para las empresas constituidas en ese país. ¿Qué término se usa en ese país para una empresa constituida? Si la respuesta es afirmativa, entonces no necesitamos seguir a la siguiente pregunta. Entonces ahí proponemos, para aquellos que dicen de que no es una empresa constituida, entonces sabemos que estas personas dicen que están operando por su cuenta, su propia empresa de hogares, y entonces ¿quién fija el precio en estos casos? Por ejemplo, ¿quién fija el precio para sus productos o servicios? ¿Lo fija usted o la empresa que usted tiene? ¿Se negocia entre usted y sus clientes? ¿Alguna otra empresa es quien lo fija? ¿El cliente, la agencia, pero no la persona? En ese caso, habría que decir que es un contratista dependiente. Y hemos dejado esta última categoría aquí, que los precios están regulados por la legislación, porque reconocemos que esta también es una posibilidad. Por ejemplo, si hay una ley que determina el precio que deben cobrar los taxistas, eso no los hace contratistas dependientes. Pero este es un enfoque que necesita ser sometido a mayores pruebas, porque queremos probar un enfoque similar con quien suministra los insumos o materiales. Pensamos que el control de los precios sería una mejor medida, pero hay que probar ambos enfoques para ver si alguno de ellos funciona realmente y el grado en el cual podrían producir resultados diferentes. Entonces, simplemente para explicar cómo funciona esto, en primer lugar, si alguien dice que es un trabajador independiente o que tiene su propia empresa, trabaja en su propia empresa, para llegar a la segunda, la categoría de segundo nivel de clasificación, les hacemos la pregunta si tienen más de un empleado, si lo tuvieron más de un empleado la semana anterior, la semana pasada. En este caso son empleadores, se les considera empleadores. Si no tuvieron empleados o asalariados y la empresa está constituida o no constituida y si controlan la fijación de precios, entonces son operadores de empresas por cuenta propia. Y si no, se trata pues de contratistas dependientes. Si bien el concepto parece difícil, acá haciendo 2 o 3 preguntas, ya llegamos hasta las categorías de segundo y tercer nivel, haciendo la diferencia de empresa constituida o no constituida. Bien. Entonces, eso es todo en lo que respecta a trabajadores independientes, o de repente van a tener preguntas al final. Pasemos ahora a ver a los empleados.
que son trabajadores a cambio de remuneración que no poseen control de la unidad económica en la que están empleados. Por lo general se les paga en efectivo o en especie a cambio del volumen del trabajo realizado, en otras palabras, por el tiempo trabajado. Y en algunos casos se les paga por el volumen de bienes producidos o servicios prestados por unidad. El pago por salario o sueldo no es necesariamente, bueno, si se les paga un sueldo o salario, bueno, eso sí significa que es un empleado, pero hay empleados que pueden recibir otro tipo de remuneración. El pago por salario o sueldo es la forma típica de remuneración. El pago en especie, por lo general, se recibe en forma de bienes o mercancías. Cuando el pago se recibe en forma de servicios, por lo general se trata pues de un pago complementario al pago en efectivo. Y pueden estar empleados en cualquier tipo de unidad de mercado, unidad no de mercado. Y también pueden incluir en hogares que producen bienes o servicios para consumo propio. Luego tenemos estas tres subcategorías de empleados que tienen unos nombres muy largos por el momento. Aquellos que tienen acuerdos sin límite de tiempo, se usa este nombre porque no necesariamente hay un contrato por escrito. Y se trata de empleados con horas regulares. Es decir, el empleador es el que proporciona trabajo y paga por lo menos por un número acordado de horas en un periodo determinado que podría tratarse de una semana, 2 semanas, un mes y en algunos casos hasta un año. Puede que sea a tiempo parcial, a tiempo fijo, todavía no hay fecha especificada para el final del empleo. Los asalariados regulares de plazo fijo tienen características similares a la primera, pero allí sí se especifica el término del periodo de empleo o el término del proyecto, o se menciona una fecha fija en la cual el empleo concluirá. Y fijamos un límite inferior de 4 semanas o un mes para diferenciar aquellos asalariados de plazo fijo de aquellos asalariados no regulares o con acuerdos de corto plazo. Entonces, para esta última categoría que acabo de mencionar, lo que los diferencia de las otras categorías es que no tienen garantía de un número mínimo de horas trabajadas ni un ingreso garantizado por un periodo de más de 4 semanas o de un mes. Entonces, puede que no haya un número mínimo de horas especificadas ya durante cada periodo de pago. O si es que sí hay un número mínimo de horas que se especifica, será de menos de 4 semanas o de un mes. O sea, algo muy corto. Entonces, esta categoría incluye a los trabajadores informales o de día que tienen contratos por horas, es decir, acuerdos de muy corto plazo. Dado el hecho de que cada uno de estos grupos representa a un grupo de acuerdos bastante amplio, por ejemplo, los regulares con plazo fijo pueden tener empleo por 6 semanas o un contrato que puede ir hasta 3 o 4 años. Entonces, en ese caso, es importante definir los datos de 2 cosas: el acuerdo de empleo y el número de horas trabajadas, el número efectivo de horas, el número usual, y diferenciar, establecer la diferencia entre la última categoría y las otras dos, y el número de horas trabajadas. Todas estas cosas ya están definidas en la
resolución de 7. Las horas usuales están muy reguladas. Esto es lo que vemos, de modo que tal vez tengamos que trabajar más para hacer preguntas, para desarrollar preguntas, ya sea sobre las horas contratadas o la regularidad con lo que respecta a las horas acordadas para el trabajo. Entonces, una vez que ya hemos identificado a los trabajadores y los empleados, tenemos que ver la relación que existe, si existe una relación. Y para ello tenemos que hacer preguntas sobre el contrato. Primero, ¿tiene usted un contrato escrito o tiene un acuerdo verbal con su empleador? Esto no es necesariamente porque queremos tener estadísticas sobre cuántos contratos escritos hay o en comparación con acuerdos verbales, sino más bien tenemos que saber si es que hay un contrato. Y cuando se especifica un número mínimo de horas que se supone debe trabajar, esa pregunta también hay que hacerla. Si se responde que sí, o de repente no, me contratan cuando me necesitan, o no, lo que pasa es que se especifica la realización de una tarea o tareas. Eso ya nos permite incluir a muchos trabajadores en esta categoría. Para aquellos tenemos que hacer la pregunta, si el acuerdo es de una duración limitada, ¿es permanente o es ilimitado? Y si es de una duración limitada, entonces tendríamos que preguntar cuál es la duración total de ese acuerdo. Pensamos que mejor es dividir la pregunta en dos. En lugar de decir cuál es la duración total de su acuerdo o contrato, y luego tener una categoría para sin límite de tiempo. Es más fácil si primero se pregunta, ¿su contrato es de duración indefinida o limitado? Y luego se pregunta, ¿cuál es la duración? ¿Cómo se ve entonces? Una vez que ya hemos identificado cómo se relaciona con las categorías de tercer nivel, una vez identificado de que alguien es un empleado y si tiene horas garantizadas y un acuerdo abierto, pasan a la primera categoría. Si hay un número mínimo de horas garantizadas y un contrato a plazo fijo de más de 4 semanas, entonces son empleados con plazo fijo y horas regulares. Pero si es que no hay una cantidad mínima garantizada de horas o un contrato a plazo fijo de menos de 4 semanas, ese contrato de menos de 4 semanas entonces ya pasan a ser empleados con horas no regulares o arreglos de corto plazo. Tenemos que mejorar los términos que se usan para estas 3 categorías y una opción sería sencillamente hablar de empleados permanentes o empleados de plazo fijo y empleados de plazo corto. Algo similar, seguramente que va a resultar más fácil de usar en las estadísticas combinado con definiciones más detalladas. Pero bueno, ese es un tema que tendríamos que discutir más. El primer paso ha sido pues identificar las categorías que tenemos y tratar de describir qué cosas se incluyen en cada categoría. Y por último, tenemos a los ayudantes familiares, que ayudan, asisten a una persona relacionada que vive en el mismo hogar. Lo asisten en la producción de bienes o servicios para consumo del hogar o en un puesto de trabajo remunerado para la persona relacionada. Estos ayudantes familiares pueden incluir aquellos que ayudan a una persona relacionada, trabajadores familiares auxiliares que trabajan en una empresa operada por una persona relacionada o que ayudan a una persona relacionada
como empleado o como contratista dependiente. Entonces hemos ampliado el concepto para ir más allá de aquellos que ayudan a un familiar en una empresa familiar y también para que incluya a aquellos que ayudan a miembros de la familia en sus trabajos, ya sea como contratista dependiente o como empleado. No toman decisiones operacionales que afecten a la empresa o que tengan la responsabilidad de su bienestar, pero sí podrían beneficiarse de los resultados de su trabajo en efectivo o en especie, pero no reciben un salario o salario a cambio del tiempo trabajado. Claro, generalmente los llamamos no remunerados, para fines operacionales son no remunerados, pero sí pueden beneficiarse de los resultados de su trabajo a discreción del miembro de la familia. Entonces, los ingresos son a discreción del miembro de la familia y dependen directamente de los beneficios del establecimiento. Este asunto de que si las decisiones operacionales afectan a la empresa es algo muy importante y es algo que generalmente no se prueba en las preguntas tradicionales o en las clasificaciones de la situación en la ocupación. Cuando hacemos nuestros programas de prueba, hemos visto que hay mucha gente que inicialmente se identifican como no remunerados o que contribuyen al hogar, en realidad sí toman decisiones que afectan a la empresa. Y sabemos que la proporción de mujeres adultas que aportan es bastante alta. ¿Qué cosa es lo que tiende a suceder? Que cuando una pareja casada trabaja en asociación o en un negocio, frecuentemente al hombre se le identifica como cuentapropista y la mujer se le considera como asistente o ayudante familiar. En base a los análisis que hemos hecho, programas de pruebas, y Elisa puede decir algo más al respecto porque ella tiene los detalles, puede que en algunos países se le agregue alguna pregunta adicional como filtro sobre tomar decisiones operacionales que puedan afectar a la empresa. Entonces, un método propuesto de clasificación o medición para alguien que ya se ha identificado como ayudante familiar, remunerado o no remunerado, entonces ahí decimos, para este trabajo que se le paga, tenemos la misma pregunta, para asegurarnos simplemente, haciendo un seguimiento y así se establece el límite o la frontera entre ayudantes familiares y empleados. Algunos podrían decir que son empleados, que trabajan para el padre, pero luego les preguntamos cómo se les paga. Pueden trabajar en una empresa familiar, pues pueden recibir un sueldo, un salario, y en ese caso son empleados. Pero también podría ser pertinente confirmar la frontera entre los ayudantes familiares y los empleadores, operadores por cuenta propia de empresas. Y preguntamos sobre las decisiones operativas que afectan a la empresa en aquellos países en donde los asistentes, los miembros de familia son ayudantes familiares. De esta forma terminamos con esta parte de la presentación antes de pasar a ver las variables analíticas esenciales. En lugar de pasar a las preguntas en general, mejor hacemos una ronda de preguntas nada más y de ahí seguimos. ¿Qué les parece? Thank you, David, for this first part of your presentation. The floor is open for questions or comments. A los participantes. Ya me cambiaron el nombre. Ya no se acuerda, José.
Buenos días. Tengo varias, no sé si preguntas o dudas, y también una reflexión sobre el impacto que esta clasificación que se está proponiendo tendría sobre el diseño de los instrumentos que estamos ahorita revisando. Primeramente, el tema en el caso de los empleadores, la distinción entre los gerentes propietarios de empresas constituidas y las empresas de hogares orientadas al mercado, la operacionalización del criterio de cuándo es constituida y cuándo es una empresa de mercado. En el ejemplo, hasta donde observé, se está abordando con el hecho de que se pregunte por si la empresa es de responsabilidad limitada o no, pero este concepto es realmente muy ambiguo. Incluso yo recordando lo que se definió cuando se estaba abordando el tema del sector informal, la medición, justo el tema del registro, pues fue de las variables que menos se recomendaban para clasificar a las empresas constituidas y no constituidas. Pero bueno, es un tema que yo creo que merece una revisión más a fondo de cuál sería la variable o las variables para hacer esta diferenciación que se está ahora proponiendo, que me parece pertinente. Yo creo que es pertinente, ese es un punto que hay que reconocer. Sin embargo, hay un trabajo por delante de cómo hacerlo. Ese es un punto. El otro punto es que viendo lo que se está proponiendo, observo que tenemos varios retos en términos del diseño de los cuestionarios. Lo que hemos estado abordando en lo que va de los primeros 2 días de este taller es que uno de los primeros retos a los que nos enfrentamos es poder identificar con precisión en nuestras encuestas de fuerza de trabajo lo que es el trabajo en la ocupación y diferenciarla de las otras formas de trabajo. Entonces ahí tenemos un primer trabajo. No es que vayamos a medir las diferentes formas de trabajo en nuestras encuestas, sino que vamos a tratar de hacer esa separación fina y que no se nos mezclen las diferentes formas de trabajo. Y ahora observamos que tenemos que prácticamente incorporar una batería de preguntas para quienes ya lo tienen y para quienes no lo tienen. Necesitamos pensar en una batería de preguntas para captar la situación en la ocupación. Bueno, el planteamiento actual de lo que es la situación, la clasificación de la situación en la ocupación. Pero además de eso, una batería de preguntas que tenga que ver con la forma de contratación, y hay una frontera que está ahí que afecta las características de la unidad económica, porque también tomamos información de la operación o las características de la unidad económica para poder ir separando las diferentes categorías, las formas de pago, las prestaciones, regulaciones, y entonces se vuelve un tema complejo que implica así un cambio importante en las encuestas de fuerza de trabajo de la mayoría de los países, que solamente tienen una pregunta de autoclasificación. Entonces, para llegar a esos niveles de detalle y separación fina, pues es un trabajo realmente importante el que hay que hacer y que no es menor.
Y una pregunta específica que siempre ayer traté de comentarla, no, a lo mejor no lo planteé bien, pero es si puede haber ayudantes no familiares. Es el tema es muy claro el enfoque de los ayudantes familiares que son, ayudantes auxiliares no familiares, ¿no? Ese es el tema. Si puede haber y en dónde clasificarlos. Otra Would pregunta. you like to Sí, yo creo que sería mejor tratar de responder ahora, porque ha mencionado varias cosas. Incorporation. Hay una recomendación en el 93 que los países deben identificar las empresas constituidas de las demás. La mayoría de los países no han tratado de hacer eso todavía. Eso se hace en un pequeño número de países y no es un problema para aquellos países, pero el asunto es identificar a nivel nacional qué forma de empresa está representada por una sociedad. Lo importante es que en los países que sí miden este grupo, tiene que representar una proporción significativa de los de los empleados independientes, trabajadores independientes. Es como el 50% de los trabajadores que pueden manejar estas empresas constituidas. Sabemos que en muchos países existe la tendencia, tanto en los países desarrollados y en desarrollo, existe la tendencia de que los trabajadores independientes o por cuenta propia y los operadores de pequeñas empresas, en el sector formal por lo menos, que constituyan sus empresas para recibir la protección financiera en caso de que tengan algún problema. De modo que sí, este es un fenómeno que va adquiriendo cada vez más importancia y es importante recolectar la información no solamente para identificar a los contratistas dependientes, sino también para dar datos para la medición. Pero en aquellos países en donde no miden estos grupos tendrían que hacer algunas pruebas para hacer las mediciones, pero ya en el contexto nacional. En cuanto a los diferentes aspectos del tipo de contrato que hemos estado examinando, en OIT hemos realizado un análisis muy detallado de los cuestionarios que se usan en como 150 países y la mayoría de los países sí tienen algo sobre la duración del contrato. Obviamente se mencionan cosas como horas trabajadas. Lo que la mayoría de los países no preguntan es información sobre la regularidad de las horas. Una vez que se dice que, bueno, decimos que sí, que se necesita usar más información para poder identificar estas categorías. Y en ese caso es necesario que la CICE 93 ahí la mayor parte de la información existe de una u otra forma en los cuestionarios que se usan en muchísimos países, pero lo que se necesita es tener esta pregunta sobre las horas regulares para reflejar la preocupación que existe sobre los jornaleros. Esto se está introduciendo para reflejar la preocupación seria de aquellos trabajadores que
pasan día tras día, semana tras semana, sin saber exactamente cuál va a ser su forma de trabajo. Si es que se usa demasiado sencillamente, lo que brinda es inseguridad para el trabajador. Entonces, sí, yo creo que en términos generales, como decía Juan, se necesitaría hacer más pruebas de esto y definitivamente para OIT esto tendría sentido, empezar a incorporar las pruebas en el diseño que se está trabajando ahora. Estamos pasando de una etapa del diseño para ver los resultados del CIET. Sabemos que en el 2018 algo como esto, no sabemos exactamente los detalles, pero algo como eso será adoptado y eso a su vez tendrá un impacto sobre el diseño de las preguntas. Entonces, existe la oportunidad de empezar a incluir algunas de esas características en el programa actual de pruebas y desarrollo de encuestas. Yo creo que sería una muy buena idea. Claro, no sabemos exactamente qué es lo que contendrá la resolución final, que todavía está a año y medio de distancia. Entonces, los ayudantes que no son miembros de la familia, que no están relacionados en la empresa que están ayudando, no son remunerados. Entonces, en ese caso, son voluntarios. Están trabajando como voluntarios de manera informal, así que no están ocupados. Hay una pregunta separada sobre ayudar en negocios familiares que no son de propiedad o están operados por el miembro de la familia. Eso es algo que tenemos que vincularlo aún más y tenemos que refinarlo. En este momento las definiciones están redactadas de forma que las conecta con la familia del hogar, pero quizás tenemos que extender eso para incluir tíos, para poder tomar el límite de la familia fuera del hogar dependiendo de las circunstancias nacionales. ¿Al menos alguien está sonriendo acerca de algo? I'm sorry, he's speaking Portuguese. I can hardly understand him. I have... sorry, he's speaking Portuguese. I'm sorry, I cannot translate for him. He's speaking Portuguese. Can you let him know? Sorry. Lo siento, lo siento. Now I'll try to speak in Spanish. Okay? In English. Usted dijo que he's speaking. The price have a register. This is a point to Este es un punto. be classified by the Este es el momento en que puede ser clasificado como empresa informal. En Brasil number of tenemos una serie de empresas pequeñas. register. Hay un registro You say CNPJ, Cadastro Nacional para que es el Catastro Nacional, Pessoa Jurídica. Registro Nacional de Personas Jurídicas. São para grandes empresas. Y It's a way to classify big enterprises. Okay? But when you have a small enterprise, pero cuando tienen una pequeña empresa, tienen una alternativa. in that case, Y en ese caso, the people that work in las personas que trabajan en cuentas nacionales no consideran this enterprise, estas pequeñas empresas this register, que tienen este tipo de registro como si fuese una empresa formal. this is informal enterprise. Para ellos son una empresa informal. Tenemos esta pregunta en el cuestionario, But they don't consider this. pero no la consideran. That's the point.
Ese es el punto aquí. Utilizan the criteria. el criterio para definir If the empresa this is a resistant, si la empresa there is a resistance. es constituida, Will be like informal. pero continúa siendo considerada como informal. Esa es mi pregunta. No sé si me entendió. Creo que sí la entendí. The other is La otra, the other question is la otra pregunta, you said that when you ask for the employee, el trabajador de la familia, el trabajador familiar, you ask if they y pregunta are remunerated. si son remunerados o no. Si son remunerados, Classify again. los clasifican nuevamente como empleados. But in the case of the employer, Pero en el caso del empleador, there is no employees, si no hay empleados remunerados, pero dijeron anteriormente they are employer. You ask this question. que son empleadores. Usted hace esa pregunta, ¿cómo se confirma esto? Tengo otras preguntas, pero prefiero enviarle un correo electrónico por separado. Sí, yo espero recibir su correo. Bueno, creo que es mejor si respondo estas preguntas ahorita, si no me voy a olvidar. El primer caso es la frontera entre una empresa constituida, una sociedad grande y las pequeñas empresas, o una empresa grande y las pequeñas empresas. Una pequeña empresa puede, bueno, los dueños de una pequeña empresa pueden registrar el negocio, pueden registrar la empresa. Eso no es lo mismo que convertirse en una sociedad con responsabilidad limitada. El registro formal de la empresa simplemente significa que uno recibe un número de registro, es reconocido como una empresa por la compañía, por el gobierno, por los organismos del gobierno, han sido registrados ante la administración tributaria, tienen una cuenta para poder pagar su declaración de impuestos, etcétera. En las cuentas nacionales las conocen como cuasi corporaciones porque pueden, si es que pueden brindar un conjunto separado de cuentas, son considerados una cuasi corporación, incluso si no hubiesen estado o sido formalmente constituidas. Algunas pequeñas empresas no se registran en lo absoluta y van a estar dentro del sector informal. En ese caso tenemos pequeñas empresas que sí están registradas, pero no son consideradas como empresas o como sociedades. Y luego tenemos aquellas que están registradas y sí son consideradas como sociedades o empresas constituidas. En el caso de empresa o corporación o sociedad, el trabajador y la empresa son personas jurídicas separadas con cuentas separadas. Ahora, en las cuentas nacionales, los gerentes propietarios de cuasi corporaciones son contabilizados juntos como si fuesen corporaciones o sociedades, simple y llanamente para propósitos contables, porque pueden producir un grupo de libros contables completos ante el gobierno, son contabilizados como si fuesen sociedades de responsabilidad limitada o corporaciones. Aquí, en lo que se refiere a la situación en la ocupación, nos interesa el riesgo económico al cual está expuesto el trabajador. Por lo tanto, los dueños o gerentes de empresas registradas que no han sido constituidas, aún así son contabilizados como propietarios gerentes de empresas de hogares orientadas al mercado porque están expuestas a un riesgo diferente y cierta forma del dueño de la corporación, que en cierta forma está protegido, pero en la práctica es imposible en una encuesta de hogares hacer esta distinción que tienen en las cuentas nacionales entre una cuasi corporación y una corporación. No pueden preguntar a un encuestado en una encuesta si es que el negocio de su esposo puede o no brindar un conjunto de libros contables completos al gobierno. Así que lo hacemos por razones prácticas, pero también por otras razones analíticas. No queremos hacer esa separación o distinción. Eso fue lo que entendí de su pregunta. Si la pregunta era diferente, entonces de repente me la puedes volver a formular después.
clasificar a los empleados. Uy, perdón, el micrófono se ha cortado, no lo estamos escuchando en cabina. Si alguien dice que trabaja en un negocio familiar y luego les hacemos la pregunta de cómo son remunerados y si nos dicen que reciben un sueldo o salario, vamos a decir que son considerados como asalariados o empleados. Sí, por otro lado, nosotros le decimos al gerente propietario del negocio, ¿tiene algún empleado? Idealmente ellos van a saber que están pagándole. Le está pagando a su ayudante familiar un sueldo o salario. Van a decir, sí, yo le pago un sueldo o salario a esta persona. En la práctica, creo yo que sí, tiene razón. Ocasionalmente puede que tengamos algunos casos en los que una persona en un negocio familiar es considerado como empleado, pero el dueño de la empresa no es contabilizado como empleador. Teóricamente hablando, si todas las preguntas fuesen perfectas, si todo funcionase perfectamente en un mundo ideal, entonces sí. El empleado diría, sí, yo empleo a algunos miembros de mi familia y sí, yo les pago un sueldo salario. Eso es lo que dije, es el empleador. Si es que vale la pena hacer preguntas separadas o no sobre cuántas personas le pagan un sueldo salario, eso no está claro. Simplemente va a introducir un pequeño rango de error, creo yo. En realidad no he reflexionado sobre esto, es la primera vez que lo mencionan, no hemos reflexionado sobre eso, pero mi respuesta inicial es que sí, la situación podría darse, ciertamente, pero no necesariamente creo que haría una diferencia importante a las estadísticas. Ahora, para recordar respecto a las intervenciones, ojalá que sean lo más concretas posible. Voy a recordar lo que me dijo un profesor, shorter is better. Entonces voy a ser muy shorter. Me parece que una reflexión muy corta, esta clasificación, cuando por lo menos yo la vi, lo que me pareció que hacía es poner en el tapete cuestiones que nosotros nos venimos preguntando hace muchísimas décadas y que tienen que ver cómo inciden los procesos de externalización, de terciarización, etcétera, etcétera, en las relaciones sociales de producción, y los grises y las fronteras y las dificultades para medir esos grises y fronteras. Y me parece que lo que sí, muchos tenemos indicadores que son proxies de estas situaciones en nuestras encuestas, pero necesitamos, y aquí sí, conocer cognitivamente qué se entiende y cómo se entiende determinados conceptos. Coincido con Juan que el tema del registro es un tema difícil porque justamente se oculta a nuestras realidades más informales y entonces la captación de eso es difícil. Y cuál es, bueno, un poco eso. Y una pregunta que me surgió ahora viendo la presentación, en aquellos casos de trabajadores que tienen acuerdos verbales y que los acuerdos verbales son variables, digamos, que dependen en cuando los llaman, digamos, ¿no? Tener la ocupación. Me parece que hay un problema previo a la medición que tiene que ver con determinar si esa persona tiene o no el puesto de trabajo antes de determinar, porque puede ocurrir que en ese periodo de referencia esa persona no mantenga el puesto de trabajo por la misma naturaleza de ese puesto de trabajo, que es informal, precario, verbal, y que solo ocurre cuando lo llaman. Digo, solo esa reflexión. Yeah, I agree with all of the first. Con toda la primera parte. Sí, es algo muy difícil de abordar por nosotros, pero es importante que tratemos de encontrar una manera de abordarlo de la mejor manera posible. No estoy seguro si entendí completamente, pero si alguien tiene un acuerdo verbal, tienen un acuerdo en curso y es un acuerdo informal. Because there's a period of reference for the measurement of employment, so perhaps in the period of reference, because of the tiene el empleo, entonces ahí hay un juego
que bueno, es un desafío, no digo que no sea posible clasificarlo, digo que en algunos casos no lo vamos a poder hacer. So if Creo que ya entendí lo que usted quiso decir. Si alguien que tiene un acuerdo informal y tienen un puesto de trabajo, pero durante el periodo de referencia no fueron llamados, pero sí tienen un puesto de trabajo, así que la semana pasada no trabajaron, pero aún así son considerados como que tienen un puesto de trabajo porque tienen un empleador que los llama ocasionalmente o eventualmente. Quisiéramos, bueno, ahí quisiéramos aplicar que utilizan para casos de ausencia. Pero, como le dije, tenemos que discutir eso en más detalle, pero primero que nada, tienen que ser identificados inicialmente como ocupados. En el primer grupo de preguntas tienen que responder sí, tengo un trabajo, tengo un puesto de trabajo. Y luego en las siguientes preguntas, si es que sí tienen un puesto de trabajo pero no trabajaron la semana pasada, aún así tienen que decir, bueno, me llaman cuando me necesitan. Así que B se identificaría en la categoría de trabajo eventual o de corto plazo. La categoría B, me parece. Me había pedido la palabra, David Leiberman. Please, David, if we can go back to the slide number 40. Vamos a regresar a la diapositiva número 40, por favor. 40. Gracias. Señores, aquí está la clave del negocio. Se define acá una categoría nueva que no estaba explícita antes y que tiene dos componentes. Los trabajadores que proporcionan trabajo a otros y trabajan para otros, pero tienen acuerdos similares al del trabajo independiente. Es decir, un contrato de trabajo, por ejemplo, con el Estado, por el cual uno le presta servicios profesionales, pero el Estado no le provee de la seguridad social ni de los derechos inherentes al trabajo asalariado. Y en el segundo grupo tenemos a quienes tienen un negocio, pero en ese negocio están condicionados porque no tienen un fácil acceso o bien al mercado, o bien a las materias primas, etc. Del punto de vista del riesgo económico, el primer grupo se parece mucho a los asalariados, en cuanto a la posibilidad de la continuidad del trabajo y a la percepción del ingreso que se ha pactado. A esos, en algunos de los países nuestros, se ha acostumbrado a llamarles asalariados ocultos. El segundo grupo, en cambio, los riesgos económicos son más parecidos a los de un cuenta propia, básicamente como los de un cuenta propia. Tienen un negocio, así que tienen inversión, tienen el riesgo inherente a ganar o perder, pero además están condicionados en cuanto al acceso de los elementos básicos para su trabajo. David decía abajo, es necesario identificarlos por separado. Identificarlos por separado si son muchos o si son pocos. Si son pocos, quizá no vale la pena. En uno de nuestros países, el porcentaje de empleo en el sector público que tiene estas características del primer grupo es el 15% del total de las personas que trabajan en el sector público. Es el caso más fuerte. En los otros casos tenemos 10%, 5% y en el mejor de los casos un 0,5%, pero existen todos los casos. Entonces me gustaría ir ahora al slide, al next slide. Si uno mira esta definición, no encuentra ahí al sector público. Está muy orientado al sector privado, me lo decía recién Elisa. Y esto ya lo comentamos, David, en la reunión de hace 2 semanas, que es necesario mejorar esta definición para contemplar a los que trabajan para el Estado, en la medida que es un hecho incontrastable. Quisiera ir ahora al slide 44, please. Bien, estas son preguntas que podrían permitirnos hacer la identificación, digamos, de establecer fronteras. La última de las cuales, el último de los cuales plantea como criterio para decidir si se trata de un cuenta propia
autónomo de verdad o contratista dependiente, la fijación del precio. Y voy a decir, no tengo problema en decirlo, no me gusta nada este criterio, porque tiene un grado de subjetividad muy fuerte. Si uno le pregunta a la persona, en el caso de que de verdad le podamos preguntar a la persona y no a un informante idóneo, si él fija los precios o no, él va a decir que a veces sí, que a veces no. Y que él en general negocia, porque trata de hacerlo, va a tratar de lograr un precio mayor. A mí me parece que más importante de esto son otros criterios. Por ejemplo, si él puede rehusar un trabajo. Si frente a la oferta de hacer tal trabajo a tal precio, él puede decir que no y optar por hacer otro trabajo, por ejemplo. No es el único criterio alternativo posible. Tenemos el tema de la exclusividad, del número de clientes, de quién es el propietario de los medios de producción, sobre el lugar de trabajo. En fin, hay otros criterios posibles. El horario de trabajo también, quién lo fija, etcétera. A mí me parece pobre este criterio. Me parece que es insuficiente y ambiguo. Y con respecto al slide number 47, a ver si estoy bien. Oh, I made a mistake. Tiene que ver con los asalariados previos. 46, perhaps. Well, I don't know. Es el tema de la duración del contrato. Tenemos mucha gente que tiene contratos de 3 meses, pero hace 4 años que tiene contratos de 3 meses. Cuando uno le pregunta cuál es el plazo de su contrato, va a decir 3 meses, porque es lo que tiene. Pero si uno le pregunta cuál es tu horizonte, el horizonte es de un trabajo a tiempo indefinido. Y se da en muchos casos, en el sector privado, en el sector público y en la OIT, en el sistema de Naciones Unidas. That's all. David, you may reply to David, and also please start the second part because we're shorter of time. Rápidamente, quisiera mencionar eso. Estoy de acuerdo que nada que elaboremos va a ser una medida perfecta al final. Mi opinión personal es que la fijación de precios como única medida es la que tiene mayor probabilidad de darnos los mejores resultados. La pregunta sobre subjetividad, cómo es que realmente funciona en el campo, tiene que ser probado seriamente antes de poder continuar con eso. Estoy un poquito menos cómodo respecto a las otras cosas que ha propuesto David, pero sí, ciertamente tienen que ser colocados sobre el tapete. Estamos de acuerdo que varios métodos, varios enfoques para medir este grupo tienen que ser incluidos o tienen que ser tomados en consideración. Pero la propiedad de los insumos materiales y la fijación de precios, en mi opinión, y para la mayoría de los miembros del grupo de trabajo, consideran que eso es lo que mejor va a funcionar. El problema con la propiedad de los recursos financieros es que uno aún puede ser dependiente. Uno puede ser dueño del camión, pero aún puede ser dependiente. Por lo tanto, para mí, no necesariamente es la mejor medida. Sí es relevante, estoy de acuerdo, pero no necesariamente podemos tener una serie de preguntas sobre quién es dueño de los recursos, etcétera, etcétera. Por esa razón nos estamos enfocando en la fijación de precios, pero estoy de acuerdo que no solamente deberíamos enfocarnos en la fijación de precios. Sí necesitamos extender o ampliar el concepto de contratista dependiente al sector público, estoy de acuerdo. Y es una cuestión de hacer algunos cambios en la redacción. En lo que respecta
a los contratos de plazo fijo, necesitamos algo relacionado con la duración. Lo que estamos haciendo es proponer dos conceptos de duración. Uno es la duración del contrato y el otro es la duración de la ocupación o empleo actual. Algún tipo de indicador de la estabilidad. Si es que alguien tiene un contrato de 3 meses y han estado con el mismo empleador por los últimos 10 años, eso nos dice de que hay una cierta cantidad de estabilidad en ese caso. ¿Podría, por favor, continuar con la segunda parte de su presentación? Voy a tratar de hacer la segunda parte lo más rápido posible. Necesito el otro dispositivo. A ver, ¿dónde está? Muy bien. Bien, después. Ahora pasemos a las variables analíticas esenciales. Y la intención de estas variables analíticas esenciales es brindar información más detallada sobre las características asociadas con el grado de estabilidad y la permanencia de un acuerdo particular de trabajo, brindar definiciones y categorías de los tipos de acuerdos que atraviesan varias categorías de situación en la ocupación. Entonces, no podríamos colocar ahí todos los aspectos de la relación laboral en lo que es situación en la ocupación. Necesitamos información sobre duración, por ejemplo. Por lo tanto, cubren conceptos que no encajan cómodamente en las clasificaciones de la situación en la ocupación. Y en muchos casos también son variables importantes por derecho propio. En algunos casos también se requieren para obtener la categoría de la situación en la ocupación, por ejemplo, duración del contrato. Y se pueden combinar con categorías relevantes de la situación en la ocupación. De esa manera podemos elaborar clasificaciones de resultados o productos relevantes para fines o propósitos nacionales. Asimismo, creo yo, es muy importante notar que si bien tenemos una lista bastante larga de variables analíticas, la mayoría de estas ya han sido capturadas en sus encuestas, pero no hay normas acordadas internacionalmente para ellas. Así que lo que estamos tratando de hacer es establecer algunos enfoques acordados para este tipo de cosas. Entonces, tenemos dos categorías para lo que es duración que ya hemos mencionado. El tipo de contrato, el modo formal de remuneración, si la ocupación se da en un lugar fijo o si requiere que el trabajador se mueva de un lugar al otro. Algo muy importante es la clasificación de los trabajadores domésticos y una definición estadística del trabajo doméstico y de los trabajadores domésticos, que actualmente no tenemos. Hay una definición legal, pero no hay ninguna definición estadística acordada internacionalmente. Con los resultados, a veces tenemos diferentes números de diferentes fuentes y no sabemos si estos números son comparables o no. El lugar de trabajo habitual, y este de aquí es necesario para poder derivar varias de las categorías que hemos producido, especialmente para los contratistas dependientes. Trabajadores en acuerdos triangulares de empleo
es la agencia que les paga, no necesariamente es la agencia para la cual trabajan, o de repente hay algún tipo de intermediario que está involucrado entre la agencia, entre la unidad económica en la cual participa el trabajador y el trabajador mismo. Aprendices, personas en formación y pasantes, tanto remunerados como no remunerados, y la nueva categoría que es regularidad de horas trabajadas. Si es que tienen algún tipo de acuerdo que garantice que va a trabajar por una cierta cantidad de horas por semana o por mes. Y finalmente, la formalidad o informalidad de los trabajadores. Esto nuevamente es algo que ustedes ya están recabando o capturando y se han hecho recomendaciones al respecto, pero lo que estamos tratando de introducir en esta resolución es información general, de forma que todos los países puedan recolectar de manera regular información sobre empleados informales. Con respecto a las variables de duración, proponemos tener una variable para lo que es duración del contrato. Esto es esencial para determinar las subcategorías de empleados, pero también se puede aplicar a empleados y contratistas dependientes. Duración del puesto de trabajo actual. Esto se refiere a la duración del empleo que alguien ha tenido en la unidad económica actual. Cuánto tiempo ha estado trabajando para este empleador, por ejemplo, tiene la ventaja de aplicar a todas las situaciones en la ocupación. Y ambos son importantes para una plena comprensión de la estabilidad en el puesto de trabajo. Hemos podido elaborar algunas categorías posibles para los resultados estadísticos estándar a nivel internacional en base a las prácticas actuales en Europa, pero estos aún pueden ser discutidos en más detalle, obviamente. Para la medición de empleados informales, lo que estamos proponiendo aquí no es decir que todos deberían brindar un número mágico que diga que este es el número exacto de empleados informales. Pero queremos brindar 3 variables analíticas diferentes como componentes de la medición de los empleados formales e informales. Y estas serían si es que se paga seguro social como resultado del empleo, de la ocupación, si es que se hace contribuciones a la seguridad social, si el trabajador tiene acceso a vacaciones pagadas, si es que el trabajador tiene acceso a licencia por enfermedad. Si estos 3 criterios están presentes, entonces el empleado se le consideraría como formal. Pero creo yo que es importante que distingamos los diferentes aspectos de la informalidad. Y cuando tuvimos un debate sobre esto en el grupo de trabajo global, donde tenemos países que están en diferentes estados de desarrollo, los países más desarrollados se sentían muy incómodos para producir estadísticas sobre el sector informal, porque eso básicamente hace que envíen alertas a sus políticos, pero querían brindar información sobre los trabajadores que quizás no tenían acceso a seguro social, a vacaciones pagadas, y aún así pueden brindar información sobre las estadísticas acerca de la informalidad si es que ellos lo deciden. Es importante saber que estas nuevas normas van a complementar las normas y manuales existentes de la OIT con respecto a la medición de la informalidad, pero no los van a reemplazar. Entonces, nuestra intención aquí no es brindar directrices u orientación sobre la medición de informalidad en este tipo de sectores, pero cosas relacionadas como vacaciones pagadas, acceso a contribuciones a la seguridad social pueden aplicarse más allá de los empleados. La resolución recomendará resultados estadísticos para las categorías de asalariados según los componentes de la informalidad y para los asalariados informales en general, pero
según la prevalencia de cada categoría dentro de un contexto nacional. En muchos países desarrollados, los empleados informales son un pequeño porcentaje del número total de empleados. Entonces no sería sensato para ellos desagregarlos por subcategorías de empleados. Es importante saber también que esto va a medir solamente un subcomponente del empleo informal. Una gran proporción de este empleo informal está en los empleados independientes. El tipo de remuneración se define en base al pago a la persona, más que en la forma de pago. No que si se le paga en especie o en efectivo, sino más bien sobre qué base se les paga. La clasificación incluirá por lo menos estas categorías: salario o sueldo basado en el tiempo por unidad, comisión solamente, un cobre por servicio, ganancia o pérdida, y esto nos permitirá derivar la categoría. Obviamente, a nivel nacional, los países podrían preferir proporcionar otras categorías adicionales. Lugar de trabajo se refiere a la ubicación donde se realiza habitualmente el trabajo, y esto exige identificar a los trabajadores a domicilio, trabajadores domésticos y otros trabajadores en el hogar. También podría ser relevante para la identificación de contratistas dependientes. Y como mínimo proponemos categorías tipo casa propia y casa del cliente o empleador, locales comerciales del empresario, lugar de trabajo del cliente, mercado callejero. A nivel nacional también podrían incluirse otras categorías según estimen pertinente, y también hay que tomar en cuenta lo fijo versus móvil, que sería otra variable. La resolución proporciona orientación sobre lo que es necesario y pertinente para las relaciones laborales, pero no trata los fines analíticos más allá de lo mencionado. En Europa, por ejemplo, hay mucho interés en los empleados que trabajan en casa o teletrabajo, que usan internet en casa. No estamos proponiendo que se tome eso en cuenta en estas normas porque, claro, obviamente a los países, si les interesa, pueden tomar eso en cuenta. Trabajadores domésticos. Aquí muchos países ya recaban estadística de trabajadores domésticos en forma regular. La OIT tiene un convenio sobre trabajadores domésticos que fija el término, que este trabajo doméstico y trabajador doméstico designa el trabajo realizado en un hogar u hogares o para los mismos. Y la expresión trabajador doméstico designa a toda persona de género femenino. El término, esta expresión, se refiere a toda persona que realiza un trabajo doméstico en el marco de una relación de trabajo. En esta definición se incluye a empleados directos de hogares y también a aquellos empleados por agencias que proporcionan servicios domésticos. El uso de este término relación de empleo en teoría excluye a los trabajadores domésticos independientes, aquellos que realizan sus propios servicios domésticos o su negocio. En teoría están excluidos de este concepto por fines legales, pero también obviamente para fines estadísticos. Tenemos que entender cuántos trabajadores ofrecen este tipo de servicio como trabajadores independientes o por cuenta propia para hogares sin un contrato por el cual se les paga por el tiempo trabajado.
El convenio de la OIT también especifica que el trabajador que hace este trabajo en forma ocasional y no en forma ocupacional, como una ocupación profesional, no se considera trabajador doméstico, por motivos legales y estadísticos también. Cuando vemos el rango de métodos que se usan para medir a los trabajadores domésticos, nos damos cuenta que hay diferentes enfoques. El más común es el que llamamos el enfoque basado en la rama de actividad. Se refiere a la CIIU Revisión 4. Actividades del hogar como empleadores, actividades indiferenciadas de producción de bienes y servicios de los hogares para uso propio. Eso incluye la mayoría, pero no necesariamente a todos los empleados domésticos, empleados de hogares. Otro enfoque es el que se basa en tareas y está basado en la clasificación internacional uniforme de ocupaciones, y en este caso identifica a aquellos trabajadores en ciertas ocupaciones que típicamente se desarrollan como trabajo doméstico, y aquí tenemos algunos ejemplos. El problema es que no todos estos trabajadores necesariamente sean trabajadores domésticos. Por ejemplo, los trabajadores de cuidado personal en el hogar pueden ser contratados por agencias. Los empleados del hogar y trabajadores afines pueden incluir operadores de establecimientos de pequeños hostales. También podría excluir a aquellos empleados como jardineros o choferes contratados en hogares. También tenemos el enfoque basado en la situación en la ocupación, como categoría en la clasificación de la situación de la ocupación. Si desagregamos a los empleados de acuerdo a la regularidad de horas, a los términos del contrato, también podríamos desagregarlos de acuerdo al empleado doméstico, pero muchos países de esta región sé que no usan ese enfoque por el momento. Y el último es el enfoque basado en la lista de integrantes del hogar, basado en la relación que existe con el jefe de hogar. Si solo el problema es que solamente captura a trabajadores domésticos que viven en el hogar, no identifica a aquellos que van al hogar en forma diaria o semanal. No creo que sea fácil de leer todos estos números que aparecen en pantalla. Son datos de Ilostat y es un enfoque basado en la rama de actividad. Gente contratada según la categoría de la revisión 4 para servicios en el hogar. Acá hay dos escalas diferentes. Empieza con un 10% en Qatar y va hasta menos de 0.1% en Eslovenia. Pero hay muchos grupos significativos en muchos países. Hemos comparado estas cifras que hemos producido nosotros mismos con aquellos producidos usando el enfoque de situación en la ocupación, y bueno, están bastante aproximados. Parece que están contando lo mismo. En realidad tenemos que trabajar un poco más para ver los detalles, pero por lo menos sabemos que este enfoque y el estado de situación en la ocupación, este enfoque tienden a proporcionar resultados bastante coherentes. De modo que como posible solución para trabajadores domésticos, lo que proponemos es medir a los empleados domésticos utilizando el enfoque de la rama de actividad. Y esto podría ser derivado de preguntas tanto del sector institucional como de la actividad económica. También identificaríamos a los trabajadores por cuenta propia según la ocupación y el lugar de trabajo. Esto necesariamente no tiene que suceder tan frecuentemente como cuando recabamos información sobre los empleados domésticos.
cuando es común el trabajo independiente genuino, pero si identificamos del primer enfoque las ocupaciones comunes para los trabajadores domésticos y luego vemos aquellos trabajadores independientes y vemos que trabajan en el hogar del cliente, asumimos porque son trabajadores domésticos independientes. Es posible identificar trabajadores domésticos empleados por agencias a través de una combinación de rama de actividad y ocupación y lugar de trabajo, a nivel de un dígito, pero los detalles tienen que identificarse. Para la segunda categoría no se mediría eso en forma mensual o regular, sino lo necesario podría ser un análisis ocasional. También proponemos una clasificación de trabajadores domésticos en base a una definición estadística del trabajo doméstico y de los trabajadores domésticos. Las categorías podrían ser empleado doméstico, residente en el hogar, empleado doméstico de un hogar que reside en otro lugar, trabajador doméstico empleado por una agencia y proveedor de servicios domésticos autónomos. Si nos enfocamos en trabajadores domésticos, estas serían las categorías que se podrían utilizar. Si bien proponemos estos métodos, también reconocemos que hay opciones de usar preguntas directas y esa opción también debería investigarse. Para trabajadores con acuerdos de trabajo triangulares o de varias partes involucradas, ahí un tercero está implicado en la relación entre el trabajador y la unidad económica para la cual se realiza el trabajo, como el empleador a través de agencias de alquiler de mano de obra que proporcionan uno o más clientes y son los que pagan el sueldo o salario, o al suministrar materias primas y recibir bienes producidos, por ejemplo, a los trabajadores a domicilio o a través de Internet o otras formas de mediación como Uber, Crowdwork, Airbnb. En estos casos pueden ser empleados, contratistas independientes, todo depende de la naturaleza de la mediación que exista. Las normas se concentran en las cuestiones sobre la naturaleza de la relación y no sobre la tecnología para la mediación, que ese es un tema aparte. Pero necesitamos identificar por separado a los asalariados de agencias, que son importantes por razones analíticas. Si las compañías de construcción dependen cada vez más sobre agencias de trabajo y el empleador es una de estas agencias, ¿qué es lo que nos indican las estadísticas? Las estadísticas de empleo por unidad económica. Ahora, por el momento, en cuanto a la medición, pensamos que una variable sobre quién paga el trabajo realizado podría resultar muy útil. El cliente, el empleador o un tercero. Pero este es un área en donde se necesita desarrollar más. No podríamos empezar a desarrollar esas variables analíticas si es que no tenemos bien hecha la clasificación principal. Y por último, tenemos a los aprendices, personas en formación y pasantes. Aquellos pagados generalmente se clasificarán por la situación en la ocupación como empleados regulares de plazo fijo. En el grupo de trabajo se ha acordado que no es apropiado proporcionar una categoría separada para ellos en la clasificación de la situación en la ocupación. Una variable separada para la situación de la persona en formación permitirá la provisión de estadísticas sobre este grupo y también va a proporcionar categorías separadas para aprendices remunerados y no remunerados, personas en formación y pasantes. Y se propone una categoría aparte para aprendices no remunerados, personas en formación y pasantes en la clasificación de la situación en el trabajo.
Tengo 2 diapositivas sobre siguientes pasos y retos objetivos. Se los puedo dar ahora o después de la pausa, antes de terminar. Well, in view of Después lo que en vista, o sea, este tema es muy relevante y en vista que se puede abrir una discusión y estamos bastante apretados de tiempo, le solicitaríamos a los participantes que hagan sus preguntas o anoten sus comentarios y en el cierre final podemos abordar esos temas con mayor profundidad. ¿Mm? Así que te pediría, David, que termines la presentación ahora. O sea, que hagas las láminas que quedan. Ya. ¿Me pueden escuchar? ¿Me pueden escuchar? Bien, próximos pasos. Primeramente tenemos que desarrollar plenamente las propuestas relacionadas a los trabajadores en relaciones de trabajo triangulares, trabajadores domésticos y trabajadores a domicilio y también trabajadores fuera de la empresa y asalariados informales. Todavía no les hemos dado mucha atención porque tenemos que terminar todo el marco en primer lugar. Las definiciones relacionadas con subcategorías de empleados y todas estas definiciones tienen que refinarse más aún. Tenemos que actualizar el marco conceptual y las clasificaciones para que éstas reflejen los resultados del grupo de trabajo. Hasta cierto punto esto se ha hecho en esta presentación, pero la presentación se hizo a apuradas la semana pasada para que luego pueda ser traducido, de modo que también merece ser revisado. Esta es simplemente una primera impresión del resultado del grupo de trabajo. Y tenemos que elaborar en detalle las variables esenciales restantes, también las variables básicas y transversales. Además de todo el trabajo que todavía tenemos que hacer en estos acuerdos de trabajadores en relaciones de trabajo triangulares, etcétera, tenemos que seguir desarrollando los otros también en detalle. En la última reunión del grupo de trabajo se hizo un primer borrador de las directrices para la recopilación de datos para reflejar la discusión en la reunión del grupo de trabajo y tenemos que seguir especificando los objetivos de la prueba. Algunos ya han quedado claros, pero todavía no hemos tenido tiempo para especificarlos más aún. Queremos estar en condiciones de hacer pruebas en las encuestas nacionales. Todavía tenemos algunos pilotos de las encuestas de la Fuerza de Trabajo de la OIT y estos algunos se harán en el segundo semestre del año. Somos conscientes del programa de pruebas que se está dando en esta región y esperamos poder aprovechar de eso. Ojalá que eso nos ayude. Tengo la impresión de que existe el deseo pues de que no hayan 2 pasos de cambio, sino solamente uno. Entonces, nos encantaría identificar más oportunidades para realizar pruebas. Estamos pensando desarrollar talleres regionales, este es el primero, y tenemos que preparar el primer proyecto de resolución para que se discuta en la reunión del grupo de trabajo en septiembre del próximo año. Si bien todavía no tenemos los detalles de las especificaciones para los objetivos de la prueba, ya sabemos algunas de las cosas que se van a tener que probar. La mayoría se refiere a contratistas dependientes, preguntas para medir el control de acceso al mercado. Por ejemplo, el cliente o un intermediario determina el precio de los bienes o servicios producidos, o el cliente o un intermediario proporciona las materias primas. Yo creo que es importante probar ambos enfoques. Necesitamos
ver más enfoques para probar la autoridad operativa sobre el trabajo por una sola entidad separada. No queremos controlar solamente el acceso al mercado, porque algunas veces es difícil de medir, por eso es que queremos ver algunos otros aspectos que podrían tomarse en cuenta. Y también para aquellos que dicen que trabajan para un tercero, pues habría que desarrollar preguntas sobre la responsabilidad por el pago del seguro social o los impuestos. O sea, no solamente saber si se pagan o no, sino también saber quién es responsable de hacer estos pagos. En cuanto a las subcategorías de empleados, gran parte de la información ya está disponible en la mayoría de los cuestionarios, con excepción de si el acuerdo con el empleador especifica el número mínimo de horas que la persona debe trabajar. Este es un aspecto que debemos someter a pruebas. Se puede hacer con una pregunta sobre las horas del contrato. Mejor sería hacer la pregunta en forma directa. ¿Cómo manejamos este tema? Para ayudantes familiares y trabajadores independientes, para establecer la diferencia, tendríamos que hacer más pruebas y para saber si el trabajador toma decisiones operacionales que afectan a la empresa. Ya hemos hecho algo de eso en el programa de prueba de la fuerza laboral, pero habría que hacer un poco más. Y en lo que respecta a trabajadores domésticos, hemos propuesto un método, pero necesitamos hacer análisis de los microdatos para probar el método propuesto para identificar a los empleados domésticos, a los trabajadores domésticos empleados por las agencias y los trabajadores domésticos autónomos. O sea, más análisis de microdatos para ver, por ejemplo, si para los países latinoamericanos se incluye la categoría en las preguntas sobre la situación en la ocupación, para ver si tenemos números comparativos. Algunos se ven bastante bien, pero tenemos que desarrollarlo un poquito más. Y proponemos un método que todavía no lo tenemos en detalle para identificar a los trabajadores domésticos empleados por agencias y trabajadores domésticos autónomos. Queremos saber si eso funciona mejor a nivel de microdatos. Tenemos acceso a microdatos en varios países y nosotros podríamos hacer ese análisis, pero también nos interesaría, una vez que especifiquemos el método en mayor detalle, quisiéramos pues que los países analicen sus propios microdatos para ver qué resultados obtienen. Estos son los principales retos a nivel de prueba que debemos abordar. Si revisamos la presentación, verán que hay varias otras dificultades menores que igualmente tenemos que seguir probando. De modo que nos queda mucho trabajo por hacer todavía, pero consideramos que desde la última reunión del grupo de trabajo ya podemos seguir adelante. Parece que hay un amplio acuerdo en cuanto a las categorías. Sabemos que los trabajadores dependientes son un tema difícil, pero creo que todos están de acuerdo que hay que encontrar una manera de medirlos. Bien, de esta manera concluyo todas mis presentaciones. David, estoy en tus manos. Thank you very much. Let's give him a big hand. Break, lo haremos de 15 minutos, porque tenemos una agenda muy apretada a la vuelta, así que nos vemos en 15 minutos.